Continuamos gozándonos, porque hoy es el día. Todos los días tenemos que gozarnos y agradecer, porque recuerde que un corazón agradecido es un corazón que es hermoso, ¿sí? Se hermosea, el Señor nos rejuvenece, y también el Señor nos fortalece, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bendecimos y damos la bienvenida a todos los que por primera vez se han conectado allí en el Facebook, ahí en YouTube, en nuestra escuela dominical. Hoy Dios tiene una palabra para usted. Dios quiere bendecirla a través de su palabra. Y tenemos un tema muy importante por nuestro pastor y es: las cosas buenas son para usted. Dígaselo al que tiene ahí al lado, a su familia, a su esposo, a su familiar, a su vecino, y dígale: Dios tiene grandes cosas para ti, pero son cosas buenas. Así que nuestro pastor va a estar en esta mañana con esta palabra. Sé que Dios nos va a bendecir y aún más de lo que estamos bendecidos, y ya nuestros corazones están preparados para recibir palabra de Dios. Así que bienvenido, Pastor Álvaro Padilla. Aquí está un pueblo que está expectante, que lo quiere ver, que lo quiere escuchar, y más que eso, creemos que esa bendición de Dios va a fluir a través de este instrumento que Dios ha escogido hoy, como es nuestro pastor Álvaro Padilla. Bendiciones y feliz día para todos. Buenos días a todos. Dios les bendiga en esta mañana preciosa que Dios nos regala. Es un momento especial donde estamos para escuchar la bendita palabra de Dios. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios nos ha guardado. Dios ha estado con nosotros en los momentos buenos, en los momentos difíciles. Y este es un tiempo para buscar a Dios, para creerle a Dios, para obedecer a Dios, para tener esa convicción de que aunque todo se acabe, el Señor permanece para siempre. Y que los que confían en el Señor, dice, la palabra dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De manera que estamos creyendo en Dios. Gracias por su solidaridad, gracias por su amor, por su comprensión en estos momentos. También sabemos que algunos están preguntando cuándo vamos a abrir. Hay un protocolo que se está haciendo y le estaremos avisando por este medio y a través de los líderes cuándo vamos a abrir nuevamente. Y es un espacio que se va a brindar porque son 50 personas nada más. Entonces estamos estudiando todas las cosas para hacer las cosas bien, de manera que no se desesperen. Mientras tanto, vamos a seguir aquí todos los miércoles, los viernes, los domingos, llevándole una palabra de bendición a sus vidas, a sus hogares. Invite a otro, porque esto es para compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios es el pan de vida, es la palabra de Dios, es el fuego en nuestro corazón que nos hace ver las cosas. Hoy tenemos un tema para tratar muy importante con ustedes y es: las cosas buenas son para usted, para usted. O sea, qué bueno que Dios ha hecho todo bueno. Eso me da gozo. Cuando Dios hizo todas las cosas, dijo y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno, no solo bueno, sino en gran manera. Y estaba incluido el ser humano, el hombre. O sea, por eso dice el gran sabio Salomón que Dios hizo al hombre bueno, pero ellos buscaron muchas perversidades. Entonces, la introducción dice: sueñe y haga realidad sus sueños. La gente que triunfa se concentra en lo que desea, ignora cualquier limitación que pueda enfrentar. Eso es importante. Sueñe. La gente que triunfa se centra en lo que desea e ignora cualquier limitación que pueda enfrentar. O sea, las limitaciones las vamos a encontrar y en todas partes, pero tenemos que sobreponernos a las circunstancias, a la adversidad. Tengo un momento difícil, pero he encontrado y tengo testimonios gloriosos en estos días muy importantes de hermanos que han conseguido un buen empleo en medio de la crisis, en medio de la pandemia. De pronto el enemigo lo que quiere es que tú anules tus sueños. Él quiere anular tus sueños, tus deseos buenos, porque Él vino a robar, a matar y a destruir. Él no quiere que tú progreses, que tu familia salga adelante, pero para eso apareció el Hijo de Dios, dice, para deshacer las obras del diablo y para darle libertad a los cautivos. Entonces el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 20, dice una palabra aquí muy importante. Dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones,
No se aparten tus ojos, guárdala en medio de tu corazón, porque son vida los que la hallan y medicina todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Estos pasajes son interesantísimos. Si queremos tener el éxito en nuestra vida, si queremos lograr las cosas por las cuales vinimos a este mundo, alguien decía que los cementerios están llenos de talento, o sea, gente que murió, que no hizo nada en la vida, sino que nacieron un día, murieron el otro y ya, y se fueron con toda la capacidad. Porque Dios ha puesto en el hombre una capacidad, por eso nos hizo a su imagen y semejanza. Somos la imagen de Dios, por eso es que no nos podemos comparar con un simio ni con una... Porque los simios, dijo el Señor, fórmense, háganse. Pero cuando fue a hacer al hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Usted es la imagen de Dios. Simplemente que cuando estábamos sin Dios, estábamos perdidos, ¿qué pasaba? Pasó que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pero la Biblia dice, Dios que es rico en misericordia, por su grande amor, nos dio vida juntamente con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Medite un momento en esa palabra, en el libro de Efesios capítulo 2. O sea, Dios nos resucitó y nos ha puesto en un lugar de privilegio, de manera que de pronto con todas estas situaciones que están pasando, se nos olvida quiénes somos nosotros en Cristo. No es quiénes somos nosotros, porque humanamente si Dios nos abandona, perecemos. Pero con Dios, con Cristo, nosotros somos más que vencedores. Pudo decir el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es la clave, o sea, por eso es que tenemos este versículo 20 del 4 de Proverbios, dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Está atento a qué? A la palabra de Dios, porque es la que da vida, es la que nos hace ver quiénes somos nosotros. Por eso debemos estudiar la palabra. El Señor dijo algo muy importante en el libro de Juan 5:39, dijo, escudriñad las escrituras, porque en ella parece que tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí, porque ahí lo estaban atacando los fariseos, diciéndole tú quién eres, pero él dijo, escudriñen ustedes para ver quién soy yo. Yo vine de Dios, yo vengo del cielo, yo traigo un mensaje para la humanidad. Entonces, estemos atentos a la palabra de Dios. Qué importante, por eso dice la palabra en el libro de Salmos capítulo 1, dice, ¿qué nos dice? Que debemos meditar de día y de noche en esta palabra. Que es como el árbol, como el hombre, o sea, que medita en la palabra de día y de noche, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, la clave para ser un hombre próspero y bendecido es guardar la palabra de Dios en el corazón. Dice, oído a mis razones, no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Dónde debe estar la palabra? El Señor le dijo al pueblo de Israel, esta palabra que yo te mando estará en tu corazón, porque de ahí mana la vida. O sea, lo que hay en tu corazón es lo que tú vas a pensar, lo que tú vas a hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de Dios, no de amargura, no de resentimiento, no de odios, vas a tener una vida victoriosa. Vas a tener una vida porque tú vas a hablar la palabra y vas a perdonar a aquellos que un día te dicen, tú no vales nada, tú no sirves para nada. Ellos te van a ver triunfar y van a tener que reconocer que tú tienes algo que ellos necesitan, que es a Dios en su vida y en su corazón. Como les decía, he encontrado en estos momentos, ayer nada más hablaba con un hermano que en un momento dado hubo que ayudarle porque no tenía alimento en su casa, pero él empezó una empresa y empezó a trabajar y a hacer bollos y a hacer cosas y hoy tiene su empresa montada y también consiguió empleo en una empresa y me decía, hermano Álvaro, a los 15 días me nombraron jefe de personal de esa empresa y me dijeron que iba a ser administrador de otra empresa que iban a abrir, de manera que sueña y deja que esos sueños te sigan. Cuando tú sueñas en Dios, cuando Dios te da un sueño, te da una visión, Él te da todo lo que necesitas para que tú llegues a ese punto, a triunfar. De manera que hoy es el día que te digo, sueña en grande, porque tu Padre es grande, porque Dios es grande. No sueñes, o sea, no pidas cosas pequeñas, pide cosas grandes, porque Dios es grande.
Entonces, hijo mío, pero tienes que estar atento a la palabra de Dios, inclinar tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas ¿dónde? En tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso es importante, guardar la palabra en el corazón, porque ahí están tus emociones, ahí está tu vida, está el centro de todo. Y todo lo que hagas cuando tú guardas la palabra, porque el principio de la sabiduría, dijo Salomón, es el temor a Jehová, y el de la inteligencia es apartarse del mal. Cuando tú guardas la palabra de Dios, tú eres un hombre sabio y vas a ser un hombre próspero, porque entonces la sabiduría de Dios, por eso dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, porque Él da abundantemente y sin reproche. Dice, porque son vida a las que la hallan. Gracias a Dios tú has encontrado la palabra de Dios y es vida para ti. O sea, es vida, no cualquier vida, porque el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por eso te digo, todas las cosas buenas son ¿para quién? Para nosotros los hijos de Dios. Por eso es necesario ser hijo. Yo decía a veces en una enseñanza, Dios no tiene primo, no tiene sobrino, no tiene nietos, Dios tiene hijos. Por eso es que la Biblia dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque a veces dicen, bueno, yo estoy al lado suyo, como usted está bendecido, entonces yo también voy a ser bendecido. No, si tú no crees en Él, no vas a recibir lo que tu tío tiene, lo que tu abuelo tiene. Pero si crees en Él, con tu corazón tú también puedes llegar a ser un hijo de Dios y tener las mismas que nosotros tenemos. Porque son vida los que la hallan y medicina todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Una de las cosas que he estado aprendiendo a través de estas circunstancias, de todo lo que ha pasado, es aprender a que el corazón no tenga ningún resentimiento. Yo sé, un día yo estuve resentido con mi padre, con mis hermanos, con muchas, tremendamente, pero luego yo aprendí de Dios que ellos estaban equivocados, que me habían ofendido, lo que habían hecho lo habían hecho porque no conocían la palabra de Dios. Pero yo era el que tenía que perdonar, porque yo soy el que conozco la palabra. Entonces, sueñe más de lo que parezca posible. Sueñe más. O sea, ¿por qué soñar más de lo que parezca posible? Porque usted tiene la doble. Yo digo, nosotros tenemos, los carros normales tienen 5 velocidades, pero hay unos que traen los camperos porque se necesita pasar en las montañas, subir lomas, pasar por situaciones donde hay barro, donde hay cierto lodo. Entonces, el carro normal se queda en cualquier pozo pequeño, pero el carro que tiene dobles pasa adelante. Usted tiene que soñar más de lo que parezca posible, o sea, porque usted tiene al Dios de lo imposible. Es esta mañana yo te quiero sembrar esa palabra en tu corazón. Tú tienes un Dios de lo imposible. El Dios que tenía Abraham, al Dios que tenía Josué, cuando un día le dijo al sol, párate, y se paró. O sea, quiere decir que ¿qué hombre podía hacer eso? Humanamente hablando, si no hubiera tenido la fe en el Señor. Eso era imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Y para el que cree en Dios tampoco hay nada imposible. Si tú has creído en Él, entonces tienes que soñar con cosas que aparentemente son imposibles. De aquello que dice, desea aquello que has soñado tener. Esos son 3 punticos que hay aquí. Desea aquello, porque una de las cosas que he aprendido en el Señor es el deseo. Desea cosas buenas. Lo que tú desees, que es la voluntad de Dios, dice, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Si esa es la voluntad de Dios, tú sabes, primero llenas tu corazón de la palabra, ya sabes qué cosas son las que Dios quiere para ti. Entonces tú vas a desear eso con tu corazón, te vas a levantar. Abraham, de que se levantaba, ¿cuál era su deseo? Tener un hijo. Tenía vacas, tenía dinero, tenía fama, pero él recibió una promesa de Dios, que iba a tener un hijo. Su esposa era estéril, él tenía 100 años, pero Abraham se levantaba de mañana, dice que lo fue a visitar a alguien, dijo, estaba cantando y dando gracias a Dios, decía, voy a tener un hijo, voy a tener una familia. Y la persona le preguntó, ¿y cuántos años tienes? 100, y tu esposa 90. Y yo, ¿estás loco?
se le corrió la teja a Abraham. Pero él sabía en quién había creído. Y yo te digo esta mañana, la gente te va a tratar muchas veces, es fanático, es loco. Pero cuando tú tienes una confianza, cuando la palabra de Dios está en tu corazón y tú tienes esa confianza absoluta en Dios, todos tus sueños se van a realizar. Todo lo que tú desees en tu corazón que es bueno, Dios te lo va a dar. Entonces, actúe, pero hay que actuar para hacer que esos sueños se hagan realidad. Esa es otra cosa importante. Vas a tener el deseo, pero vas a actuar. ¿Qué es actuar? Es lo que dice Santiago, la fe sin obra es muerta. Abraham actuó, Josué actuó, Moisés actuó, David actuó. Todos estos hombres, grandes hombres de Dios que vemos en la Biblia y que fueron prósperos. Mira, eran hombres como nosotros, porque dice el caso de cómo es de Elías, eran hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras y cometieron errores. Pero ¿qué pasó? Tenían una fe y una convicción en Dios, que eso es importante. Tenían a Dios en su corazón y aunque se equivocaron, cuando ellos oró Elías fervientemente y no llovió durante 3 años y 6 meses. O sea, qué interesante cuando nosotros tenemos eso, dice, actuar. O sea, vamos a actuar. Nos falta la actuación porque estamos ahorita mismo diciendo, no hay trabajo, no hay nada, la economía, los medios están diciendo, viene una recesión económica fuerte para el mundo. Pero recuerda que nosotros nosotros no vivimos del mundo, nosotros vivimos de Dios, nuestro socorro, nuestro amparo. El salmista dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, que no dará tu pie al resbaladero. Es ahí donde está nuestra confianza, porque donde está tu corazón, ahí está tu confianza. Si tú tienes tu corazón en Dios y en la palabra, vas a tener esa confianza que aunque las circunstancias sean adversas, aunque todo esté en contra de ti, si Dios está contigo, vas a triunfar. Vas a salir adelante. Vas a pasar el mar, vas a pasar las circunstancias, vas a pasar el desierto y viene la tierra prometida para ti. Dice, desea más de lo que satisfaga a las personas comunes y corrientes. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no eres una persona común y corriente, porque tú tienes a Dios en tu corazón. Yo me acuerdo de Pablo. Pablo no era una persona, cuando él aceptó al Señor, cuando él tuvo un encuentro con el Señor, dejó de ser un hombre perverso que cogía a los cristianos y los mataba, se prestaba para cogerlos, para llevarlos presos. Y todo eso lo hacía porque no conocía a Dios, pero cuando conoció a Dios, él tuvo que sufrir por la palabra y pasar momentos difíciles. Imagínate cuando llega a la isla que viene y sale del mar, lo que lo espera es una serpiente, la puede decir, estoy de mala, esto sí, Dios dónde está. Pero él dijo que ni le prestó atención, la echó en el fuego y la gente esperaba que Pablo cayera muerto porque era una víbora, eso ya ellos lo sabían los nativos. Cuando vieron que no se moría, dijeron, este es un Dios, porque solamente Dios puede hacer. No era Pablo Dios, era que Dios estaba en Pablo. Y yo quiero decirte esta mañana, Jesús está en ti también. Tú puedes decir como Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y esa es la diferencia. O sea, dice, desea más de lo que satisfaga a las personas comunes y corrientes. Mira, Pablo no era un hombre común y corriente en ese momento. Si hubiera sido un hombre común y corriente, se hubiera muerto. Pero cuando vieron que no se moría, ¿qué pasó? Dijeron, es un Dios. Entonces trajeron a sus enfermos y él empezó a orar por ellos y lo que hicieron fue que le dieron provisiones para que siguieran el viaje. Qué maravilloso es Dios. Entonces, de esta pandemia tiene que salir algo bueno para tu vida. No lo mires como un fracaso, míralo como una oportunidad. Empieza a orar, pedirle sabiduría a Dios de lo alto, que Él te va a guiar. Así como guió a estos hermanos que hoy yo te estoy testificando, también está para guiarte a ti porque tú eres hijo y tienes la misma promesa sobre ellos. Dice, ¿qué es lo que usted más desea con todo su corazón en la vida? ¿Qué es lo que más desea usted? Yo le digo que anote esa petición esta mañana. Le diga, Señor, lo que más deseo, yo quiero tener esto, yo quiero ver a mi familia progresar, yo quiero salir de la pobreza, yo quiero salir de la deuda. Entonces, si lo que más desea es eso y actúa para hacerlo, buscar a Dios, porque es que de pronto nosotros nos centramos, yo quiero esto, yo quiero una casa grande,
Pero si no estás trabajando, si no estás haciendo nada para lograrlo, no va a venir, no se te va a mover de un barrio bueno y se te va a poner ahí. No, tú tienes que trabajar, tienes que pedirle a Dios que te dé sabiduría, gracia para hacer las cosas bien y trabajar fuerte, porque eso es lo que pasa. O sea, cuando uno, y de pronto también no le estoy pidiendo a Dios un empleo. Yo llevaba el formato y oraba en el baño y decía, Señora, pero yo me movía. Entonces una mañana Dios me movió a que yo fuera y a las 5 de la mañana encontré un empleo bueno. ¿A dónde? En el Paseo Bolívar me encontré con un amigo a esa hora y él estaba buscando 2 empleados para la empresa y yo era uno y otro con quien él estaba hablando. Entonces Dios hace cosas que tú no te imaginas. Es lo importante cuando tenemos fe, cuando tenemos esa confianza en Dios. Alguien dijo, podemos hacer cualquier cosa si tenemos suficiente deseo de hacerlo y persistimos hasta lograrlo. Las cosas buenas son para nosotros, pero hay que ser persistente. Y si tú miras en la Biblia todos estos hombres que triunfaron, que han triunfado en la vida y también en lo natural hoy. Yo me doy cuenta, nosotros tenemos una fundación donde llegan jóvenes que los abandonó el papá, que la mamá no tiene nada, tenía como 8 hijos la mamá, imagínate, ¿con qué le iba a dar educación a ese niño? Pero la fundación lo cogió, lo educó, el bachillerato, luego fue a la universidad y hoy es un hombre con una visión y un sueño altísimo, está ayudando a su familia, ha salido adelante, trabaja en una buena empresa. ¿Por qué? Porque un hombre que no se detuvo, tenía un sueño. Los demás hermanos de él están por la calle, fumando, pero él tenía algo, él tenía a Dios en su vida. Y con Dios en su vida nosotros podemos salir adelante en medio de las circunstancias. Cuando la gente te dice, no, es que no puedes, es que tú eres de estrato 1, es que tú, no. En Dios no vale eso, en Dios vale que tú le creas, que la palabra esté en tu corazón, la vivas, el temor de Dios esté en tu corazón y desee en tu corazón salir adelante. Por eso te digo, si esta mañana tu deseo es salir adelante, no detengas tus pies. Empieza a orar y a actuar, y a caminar, y a tocar, porque la Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y haréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. El propósito del plan del amor de Dios es mostrarle a usted su mejor camino. Esa es la clave. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino del éxito, yo soy el camino de la verdad y la vida, yo soy el camino para que un matrimonio ande bien, yo soy el camino de tu felicidad, yo soy el camino de tu finanza, porque ahí está en la palabra, dice que si obedecemos la palabra, Él va a abrir la ventana de los cielos y va a derramar bendiciones sobre nosotros hasta que sobreabunde, porque es la palabra. Entonces, por eso es que la palabra tiene que estar en el corazón. Y no es solamente la palabra, sino esta mañana escuchaba y decía, pues, el que oye esta palabra y la hace, es el que le comparará al hombre prudente, al hombre bendecido, al hombre que, por eso le dijo el Señor a Josué, tú vas a conquistar esta tierra, tú vas a entrar a este pueblo, pero tienes que forzarte y ser valiente. Yo antes pensaba que era valiente para enfrentarme a otra persona, no. Es valiente para obedecer la palabra. ¿Quiénes son los valientes? Los que toman la palabra y dicen, esta palabra es de Dios, es una promesa, es para mí, y aunque venga lo que venga, la palabra se va a cumplir, porque Él dijo, medita de día y de noche en esta palabra, para que la guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué bueno, el propósito del amor de Dios, que tú tengas vida y vida en abundancia. Hay un versículo en Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra, no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva. ¿De dónde viene la buena dádiva? Tu Padre. Yo creo que nos falta confiar en Dios como el Padre. Que entender, porque a veces venimos de familias donde el padre está ausente. Vinimos a ver, yo vine a encontrarme con mi padre después de 5 años, a los 56 años, por ahí más o menos. Ya era un hombre adulto. Y mi papá, pues, fue que lo vine a conocer. Entonces, nos cuesta como ver
o sea, llevamos al reflejo a ese Padre, pero no, este es el Padre amoroso. El Padre dice que si tu madre y tu padre te dejaron, con todo Jehová te recogerá, dice el Salmo 27:10. Entonces, este es el Padre que te ha adoptado a ti. Cuando tú aceptaste a Cristo, la Biblia dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad. De manera que esta palabra te la afirmo hoy. Dios te dio el derecho, no es que nadie más lo podía hacer, sino Él te dio el derecho de ser hijo de Dios. Y ese Padre dice que toda buena dádiva, todo lo bueno que tú ves, los árboles, los frutales, los campos, las bendiciones, el agua, el aire, el sol, todas las bendiciones que nos favorecen, que nos hacen vivir, el oxígeno, todo eso viene del Dios, tu Padre Celestial. Imagínate, ese es un Padre bueno, es un Padre maravilloso, de manera que tú tienes que aprender, y en esta mañana te insto a que empieces a estudiar quién es tu Padre. Y mires esos versículos y te apoderes de ellos diciendo, no importa, a mí me abandonó mi padre, a mí me abandonó mi mamá, me dejaron solo, me crié por ahí luchando, pero estoy vivo. Y no importa lo que haya pasado en mi pasado, como dice Pablo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Por eso es que tenemos que creer en Él. Por eso es que tenemos que obedecerlo a Él. Porque todo lo bueno que tienes lo ha recibido de Dios. Dios quiere que usted reconozca que tiene la posibilidad interna de despojarse del manto del fracaso. Ese es algo interesante. Porque traemos eso con nosotros. De manera que mi papá fracasó, mi mamá fracasó, mi tío fracasaron, pero yo no voy a fracasar. ¿Por qué? Porque yo tengo a Dios en mi vida, tengo a Cristo en mi corazón ahora. Tengo la palabra de Dios, que es la palabra viviente, que es la palabra que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Dice, Dios quiere que usted reconozca que tiene la posibilidad. Alguien dijo algo muy interesante. No tuve la culpa de haber nacido como nací, pero sí tengo la culpa de terminar la vida así, porque yo puedo producir un cambio. Y eso es lo importante, y eso ha sucedido en mi vida, y por eso te hablo con autoridad. Para escapar del síndrome negativo del desaliento. Pronto te encuentras desalentado, estás derrotado en tu fe, diciendo, pero ¿por qué pasan estas cosas? Levántate esta mañana. Tú puedes levantarte y agarrarte de Dios y decirle, Señor, yo creo en ti. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, y aún de este polvo, de este momento me levantaré y voy a cumplir el propósito de Dios en mi vida. Entonces, salte de ese síndrome negativo de aburrimiento, rompe el conformismo. O sea, no hay cosa más terrible que cuando tú te conformas. Dice, bueno, ya yo me gané hoy para la comida y mañana sí, bueno, todos los días, un día, la misma cosa, ¿no? Cuando tú piensas y tú dices, yo voy a salir de esta. Y un día alguien le dijo al Señor, yo no voy a pasar más hambre, yo voy a trabajar. Siendo un niño, se puso a trabajar y así fue, porque ese es su deseo, no pasar hambre, no tener esa necesidad, esa pobreza extrema, sino levantarse. Yo te digo en esta mañana, levántate porque las cosas buenas son para usted que está ahí viendo en esta mañana. Y Dios quiere que se levante como un atleta, como un vencedor, como un galeador contra la dificultad, contra el síndrome del aburrimiento, del conformismo, para ir detrás de la obtención de la vida en su mejor forma. O sea, la vida en tu mejor forma. Cristo Jesús dijo a la mujer que deseaba intensamente que sanara a su hija, no se daba por vencida, hace conforme a lo que deseas. ¡Qué tremendo! Mira, aquí está el deseo. ¿Qué era lo que más deseaba esa mujer? Y ella vino a Jesús y Jesús prácticamente la sacó. Le dijo, el pan es para los hijos, pero ella no se quedó allí. O sea, hubiera sido de pronto uno de nosotros que está resentido, que está amargado, hubiera dicho, y este Jesús que se la piensa, que es Dios, que ahora vino a decirme que yo soy Rita, que... Pero ella no se detuvo en eso. Ella dijo, yo sé que Él puede hacerlo. Y tenía un deseo profundo en su corazón
de recibir un milagro. Y sabes, las únicas dos personas que Dios, el Señor elogia la fe, son esta mujer y el centurión del capítulo 8 de Mateo. Dijo, ni aún en Israel, ni aún en los míos he encontrado tanta fe. Ve y como deseas, como creíste, te sea hecho. Qué interesante. Yo te digo en esta mañana, yo no sé cuál es tu problema. Si es un hijo que tienes enfermo, si eres tú el que estás enfermo, pero el Señor te dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? Mira lo que le dijo también un hombre ciego, a Bartimeo. Cuando un hombre ciego clamó a Cristo, el Señor se detuvo y le preguntó, ¿qué deseas que yo haga por ti? Lo que este hombre deseaba era recuperar la vista y recuperó la vista. Este hombre gritó, no se dejó, los otros le decían, cállate, pero él decía, esta es mi oportunidad. Hoy hay una oportunidad para ti, no te detengas. Dios quiere darte todas las cosas que Él ha prometido para ti, para tu familia. ¿Sabe que este hombre tenía el síndrome de la pobreza, de ser un mendigo? Porque él usaban una capa en ese tiempo en Israel. Y lo vestían y le decían, este es el mendigo, el ciego, pobre ciego. Pero él inmediatamente se le cayeron las escamas de sus ojos y pudo ver, empezó, me imagino, a gritar, a decir, veo, ahora sí, soy un hombre nuevo, soy una persona nueva. Y dejó de ser un mendigo, dejó de estar allí postrado. Y una de las cosas importantes que tenemos que ser específicos en la oración, porque el Señor le pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y él dijo, que tenga la vista. ¿Tu necesidad cuál es esta mañana? Identifícala y dile al Señor, yo necesito. Dice la palabra, entonces respondió Jesús y le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como deseas. Yo digo en esta mañana esa palabra, que se haga contigo como tú estás deseando. Si estás deseando sanarte, sánate en esta mañana, que la palabra llegue. Si estás pensando salir de la pobreza, empieza a trabajar en lo que Dios te dice que debes hacer y cumplir con Dios, serle fiel, y esa pobreza se va, porque Él dice, yo abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Hay una palabra también en el Salmo 34, versículo 4 al 5. Qué interesante. Perdón, dice aquí la palabra, Salmo 34, 4 al 5, dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Quién te va a librar de ese temor al COVID, ese temor a salir adelante, a tocar puertas, a decir, yo lo voy a lograr, me voy a preparar, porque yo no voy a seguir en esta pobreza, en esta miseria, yo no voy a seguir igual, porque yo tengo a Jesús en mi corazón? Si eres un joven, yo creo que Dios le está hablando a la juventud y le está diciendo, levántate. Dice, busqué a Jehová. ¿Quién era David? David era un jovencito de 17 años que estaba detrás de las ovejas de su padre. Dice que era como un hijo de una concubina, porque no lo tenía en cuenta el padre, no lo tenían en cuenta los hermanos, pero el Señor lo tuvo en cuenta. Y a ti te ha tenido en cuenta Dios, porque Él te llamó a ti y tú te llamó para que seas un triunfador, un vencedor y llegues a ser un gran hombre en la vida. Entonces, dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Los que miraron a Él fueron iluminados. Cuando tú miras a Dios y le crees a Dios y deseas a Dios, Dios hará grandes cosas contigo. El Salmo 37, 4 y 5 al 9 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá la petición de tu corazón. Este versículo me marca. Este es un versículo interesante en esta mañana para ti. La palabra deleítate en hebreo significa un placer muy inmenso o vivo por algo. Entonces dice, esto produce deleite, placer en esa persona. Eso es lo que Dios está esperando, que tú sientas placer de Él, de amarlo a Él, de buscarlo a Él. Cuando tú te deleitas, cuando una persona se enamora, se deleita de esa otra persona, quiere verlo todos los días, quieren estar juntos. Eso es lo que Dios está diciéndonos a través, deleítate a sí mismo en Jehová. Y eso es lo que dice, dice un placer muy inmenso o vivo por algo, y esto produce deleite, placer en esa persona.
Cuando tú amas a Dios, te deleita. No solamente amar a Dios, es deleitarme en Dios. Alabarlo, creerle, obedecerle. Voy a amar a Dios con todo mi corazón. Todos los hombres que han amado a Dios con todo su corazón han sido hombres muy victoriosos. David amaba a Dios con todo su corazón y fue un hombre que tuvo grandes victorias. También el versículo 5 dice algo importante. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Se divide en tres partes. Encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué es encomendar a Jehová tu camino? Encomiéndale, echa tu carga sobre Él. Echa tu ansiedad sobre Él en esta mañana, porque Él tiene cuidado de ti. Encomiéndale tus pasos. Cuando vayas a dar un paso, vayas a hacer un negocio, vayas a hacer algo. Por eso a veces fracasamos en los negocios y decimos, pero ¿por qué, Señor, me fue mal? Porque lo hacemos a nuestra manera y no a la manera de Dios. No nos estamos deleitando en Dios. O sea, cuando tú te deleitas en Dios, puedes, porque le conoces y Él te conoce, te das a conocer con Dios. Entonces, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Esa confianza que a pesar de que todo lo perdió Job, perdió sus hijos, perdió su ganado, perdió sus bienes, perdió su salud, pero no perdió a Dios. Y él dijo, yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo de la tierra me levantará. Qué interesante. Yo sé que después de deshecha mi piel, mis ojos han de ver a Dios. Es la clave, o sea, no dejarnos vencer por las circunstancias, porque las circunstancias, cuando tú miras las circunstancias, lo que le pasó a Pedro cuando iba al Señor, le dijo, ven, quitó la mirada de Jesús y la puso en el mar y las olas y empezó a sentir miedo y se va hundiendo. Entonces lo mismo nos pasa cuando quitamos de Dios la mirada y la ponemos en los hombres. Dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Es correcto desear lo mejor cuando tenga la perspectiva que Dios tiene. O sea, cuando tú tengas la perspectiva que Dios tiene, tú vas a desear lo mejor, porque ya tú sabes que Dios lo puede hacer. Dios es que Él sueña y planea una vida en abundancia para usted. Deja de estar abatido. Se levantará y actuará para obtener la buena vida. O sea, cuando tú sabes que Dios te ama, tú estás convencido, tú te deleitas en Dios, en la palabra. Tú estás convencido, tú dices, no importa lo que esté pasando, no importa que no haya vacas en el corral, no importa que no haya alimento en el mercado, con todo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. El verdadero mensaje de la Biblia es buenas nuevas de salvación, salud, riqueza, felicidad, todo eso está incluido. El Señor vino a traer una nueva vida. Vino a devolvernos lo que Adán perdió en el huerto del Edén. Adán perdió la felicidad, perdió el gozo, perdió la misma naturaleza, se rebeló contra él. La tierra empezó a producir cardos y espinos que no producía. Los animales se volvieron fieros. Todo eso afectó el pecado. Pero Cristo vino y venció el pecado. Y venció la muerte para que tú seas más que vencedor. Por eso Pablo dice que con Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Hay tres bendiciones que provienen de Dios. La paz con Dios es buena. Usted no fue creado para vivir en culpa, en temor. Esa es una de las cosas que tenemos que trabajar. Porque a veces nuestro pasado lo arrastramos nosotros. Culpa, no, pero es que todo lo que yo hice es demasiado malo. Pero eso es, si la Biblia dice que la sangre de los machos cabríos podía quitar el pecado momentáneamente, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo a Dios, limpiará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Dios quiere que se vaya la culpa de ti, el temor. El plan del amor de Dios es para usted. Le ofrece paz interna, tranquilidad. Quiere que tenga felicidad, pero espera hasta que usted lo desee. Lo que usted desea, eso vendrá. Empiece a notar esa palabra, deseo. Tengo un deseo. Tengo un deseo de salir adelante. Tengo un deseo de hacer la voluntad de Dios, de deleitarme en Dios, porque sé que mi destino va a cambiar a partir de este momento. Porque sé que algo grande viene para mí.
porque Dios lo ha prometido en su palabra y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. También la salud física. Recuerde que Él dijo que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz y por sus llagas fuimos nosotros curados. También prosperidad material es buena. O sea, ¿qué padre no quiere ver a su hijo victorioso? No lo quiere ver. De pronto nosotros pasamos momentos difíciles. No teníamos una casa, pero ahora queremos ver a nuestros hijos mejor y cada día mejor y a nuestros nietos mejor. ¿Por qué? Porque esa es la visión de Dios. La visión de Dios no es corta, es a largometraje, o sea, hasta la tercera, hasta 1000 generaciones Dios ha prometido bendecirnos. Prosperidad material, pero para que la prosperidad material nosotros tenemos que hacer algo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que dice Malaquías, traer los diezmos al alfolí y ya hay alimento en mi casa y pruébame. Porque ahí es donde está, cuando yo me deleito en Dios, yo voy a obedecer a Dios. Porque yo tengo confianza en Él, seguridad. Entonces cuando dice la palabra, confía en Él y Él hará. Entonces Él va a hacer lo que Él ha prometido, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y Él lo hará. Y si tú crees esa palabra, yo la he vivido y me ha dado resultados. No me ha faltado la bendición de Dios. He pasado momentos difíciles, pero en los momentos difíciles ha ocurrido un milagro. Entonces, ahora va a ocurrir un milagro en tu casa, en tus hijos, en tu familia. Jesucristo dijo, le da esta promesa a usted, estupenda. Marcos 9:23, Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo, diga conmigo esta mañana, todo, no es una parte, todo le es posible. ¿Y cómo adquiero ese creer, cómo adquiero esa fe? A través de la palabra. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Te quiero instar en esta mañana a meditar en la palabra. Mira, este tiempo tiene que ser un tiempo donde vas a salir con un grado de la palabra de Dios en tu corazón, de fe, que cuando vengan los momentos difíciles vas a decir, si ya pasó aquel y ahora voy a pasar este, porque no hay nada difícil si puedo creer. Lo que le dijo el ángel a María, si crees, todo es posible para Dios. Si puedes creer. Entonces declara todas las cosas que deseas que crees que las recibirás y te vendrán. Desea. Yo creo que el deseo es algo importante. Cuando tú deseas, digo, deseo tener una casa, Señor, y empiezo a trabajar en eso, voy a tener esa casa. ¿Por qué? Porque es mi deseo y también es la voluntad de Dios que yo tenga donde vivir. Mateo capítulo 11, versículo 24 dice, por tanto, todo lo que pidieres, orando, cree que lo recibirá y vendrá. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Nosotros somos creados con deseos. El rey David dijo, Salmo 84:2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Mira lo que dice David, anhelo, me deleito en ti, te anhelo, te deseo. Y eso es lo que tiene que haber, porque estas situaciones que pasan, lo que nos hacen es como perder la fe. Lo que le dijo el Señor a la iglesia de Éfeso. Éfeso significa amor ardiente. Has dejado tu primer amor. Yo creo que hoy tenemos que enamorarnos de Dios. Hoy tenemos que empezar a buscar a Dios y decirle, Señor, que me pueda deleitar en ti. Porque cuando tú te deleitas en Dios, Dios cumple las promesas en ti. Nuestro espíritu anhela a Dios, anhela tener paz, tranquilidad. Nuestra carne, desde las provisiones físicas y materiales, el agua, los alimentos, el aire, el éxito, los bienes, todo autorrealización que Dios ha creado para nosotros. Como pueblo de Dios no fuimos creados para ser un don nadie. Dígale al que está a su lado, no fuiste creado para ser un don nadie. O sea, eras un don nadie, pero Cristo dice que te compró con su sangre, te redimió para Él y hoy eres una nueva criatura. Hoy eres hijo de Dios. Yo quiero enfatizarte eso. Eres un hijo de Dios. ¿Por qué le dices al otro hermano? Hermano, Dios te bendiga, porque eres un hijo de Dios, porque eres de la familia de Dios. Entonces, si eres de Dios, tienes que creer lo que dice esta palabra. Dice, si hijos también herederos. Si somos hijos, Pablo dice, entonces somos herederos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una parte de herencia en Dios. Si a Cristo le tocan dos partes por ser el primogénito, en Israel le tocaba una por ser primogénito y otra por ser hijo.
Si a él le tocan dos, a mí me toca lo de un hijo. Entonces, esa es la importancia. También herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, me gusta esta parte, con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si quieres el triunfo, tienes que pasar por el desierto, tienes que pasar por la prueba, lo que le pasó a David. 13 años huyendo de Salomón y no levantó su voz contra él, sino que creyó a Dios, que el que lo había llamado era fiel, y luego Dios lo puso como rey. Y lo perpetuó porque hizo un pacto con él que nunca faltaría, y Cristo vino del linaje de David. Dios quiere que entremos en esta verdad. Diga hoy: yo soy un hijo de Dios, tengo la promesa de Dios. No eres un cualquiera, no eres un advenedizo, no eres un extranjero para Dios, eres hijo de Dios. Perteneces a Dios. Eso es lo que dijo Pablo. Ya no vive Pablo, Cristo vive en Pablo. Nosotros somos herederos del reino de Dios, que Él ha prometido a los que le aman. Nosotros somos los que Dios es en nosotros. O sea, ya no lo podía detener nadie. Ni la cárcel, ni el naufragio, ni las circunstancias adversas, ni los azotes. Porque Él decía: sí, tengo que sufrir, pero también reinaré con Él. También tendré las promesas de Él. Y hay promesas en la Biblia para ti en esta mañana. A mí me gusta un versículo que está en Romanos capítulo 8, versículo 32, dice: ¿qué dice ese versículo? Si no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Yo quiero que te quede esa palabra hoy y la medites, la busques y la medites. Diga: ¿cómo no me dará con Él todas las cosas? Todas las cosas que son, toda la felicidad que necesitas, toda la paz que necesitas, todo el gozo que necesitas, todo el dinero que necesitas, toda la bendición que tú necesitas está en Dios. Por eso es que dice: toda buena dádiva, dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Yo quiero que tú en esta mañana te levantes, quiero orar contigo, quiero decirte: si es posible, todas las cosas buenas Dios las hizo para ti, pero tienes que estar convencido en tu corazón. Por eso dice: deleítate en Jehová, de que eso es verdad para ti esta mañana y de que Dios lo hizo por ti. O sea, cuando estaba en la cruz, por eso dijo: consumado es, la obra está terminada. ¿Sabe qué tienes que hacer? Deleitarte en Dios y creer esa palabra y vivir esa palabra, porque los sueños tuyos se van a cumplir. La gente que te vio derrotada te va a ver bendecida. La gente que te vio arruinado te va a ver en prosperidad, porque es lo que Cristo vino a hacer. Él vino a levantarnos. Cuando este ciego estaba gritando, que estaba allí pidiendo limosna, pero él no le pidió una limosna al Señor, él le pidió la vista. Jesús no le iba a dar una limosna porque quedaba igual. Él le iba a dar algo que perdurara para siempre, y le dio la vista para que él fuera a trabajar, fuera a vivir, fuera a decirle a la gente, a darle testimonio. Lo mismo ha hecho Dios con nosotros. Él quiere que testifiquemos de su grandeza. Él quiere que tú salgas adelante en la familia y puedas decir: desde que conocí a Cristo, mi vida cambió en todas las áreas, porque no es solamente en un área, en todas las áreas. Padre, te damos gracias por la vida de cada uno de los que nos escuchan esta mañana. Yo sé que hay tanta necesidad, tantos momentos, Señor, difíciles que han atravesado mis hermanos. Pero gracias, Señor, porque hemos visto tu misericordia, que es nueva cada mañana. Y hoy oramos para que tú suplas cada necesidad. Si hay enfermos, que tú, Señor, oro en el nombre de Jesucristo y envío la palabra donde está una necesidad en esta mañana, creyendo la palabra que dice que todo lo que pida, orando y creyendo, será hecho. Señor, y creemos que ahora hay milagros ahí en la sala de tu casa, ahí donde estás, al lado de ese televisor. No por casualidad estás escuchando esta palabra en esta mañana. Que te levante el ánimo, que se quite toda enfermedad, toda dolencia, toda situación de desagrado, todo lo que el enemigo quiera poner en tu corazón, desánimo, desaliento, se vaya de tu vida en esta mañana. Y venga el poder de la palabra diciendo: yo voy a vivir por la palabra, yo voy a vivir para Dios, porque Dios me va a sacar de esta situación. Yo sé que esto es pasajero, lo que viene es mejor. Señor, gracias por la vida de cada persona representada, cada familia en esta mañana. Oramos para que venga el poder tuyo sobre ellos.
Señor, la gracia tuya, Padre, que venga el poder de lo alto, Señor, y les tome su corazón, Espíritu Santo, y haya liberación, porque dice tu palabra que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, que son muerte, que son fracaso, que son ruina. Hoy nos levantamos contra toda ruina, toda peste, todo lo que no es tuyo, Señor, y tomamos la autoridad en el nombre de Jesucristo, porque nos has dado autoridad, y reprendemos el COVID-19 y toda enfermedad, y toda dolencia, y todo fracaso, todo espíritu de muerte, Señor, de destrucción en la vida de la iglesia, Señor. Tú un día nos has enseñado, Señor, que ninguna plaga va a tocar nuestra morada. Por eso necesitamos estar en ti, tú en nosotros, Señor, deleitarnos en la palabra tuya. Te damos gracias por este momento. Bendigo la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Te doy gracias. Si usted está ahí, quiere recibir al Señor Jesucristo como su Salvador, quiere llegar a ser un hijo de Dios, vamos a orar por usted. Diga: Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que soy un pecador y que necesito la salvación. Abro mi corazón a ti, Señor. Confieso con mi boca que tú eres el Señor. Y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Y por esa palabra hoy soy salvo. Padre, en el nombre de Jesús, te acepto como mi Padre. Acéptame como tu Hijo. Y recibo la bendición de ser parte de tuyo, Señor, de tu cuerpo, de tu vida, Señor. Hoy entro a una vida nueva, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bendigo cada vida, Señor. Bendigo cada familia. Te doy gracias, Señor. Oro por los hermanos que no tienen empleo, Señor. Tú abras puertas de bendición. Gracias por los que ya recibieron, Señor. Gracias por aquellos hermanos que tienen testimonio que en medio de la pandemia recibieron un empleo bueno, Señor. Así yo oro para que haya empleo, para que haya fe, para crear empresas, Señor. Para hacer cosas que otros no pueden hacer, Señor, porque tú nos has dicho que pidamos más de lo que los otros pueden tener. Pidamos más porque tú tienes todo, tú eres el autor de todo, el dueño de todo. Te damos gracias por los hermanos hoy, Señor, y pedimos que se abran puertas. Tú sabes los que están tocando puertas, los que han metido hojas de vida, Señor. Que ellos al recibir esa palabra y al recibir la bendición no se olviden de que hay una palabra, Señor, de que si somos fieles vamos a ver la gloria tuya. Señor, suple para que haya para dar también a otros, para bendecir tu obra, Señor. Gracias por los que cada día, cada semana están ahí llevando sus ofrendas, llevando sus diezmos. Los bendigo, Señor. Bendigo cada familia. Sé que has prosperado. Me he dado cuenta de que hubieron familias que pasaron momentos difíciles económicos, pero que hoy están prosperadas y bendecidas. Te doy gracias por eso, porque es prueba de que cuando oramos creyendo, tú lo haces, Señor. Te doy gracias por este pueblo maravilloso que compraste con tu sangre. Los bendigo, Señor, con paz. Los bendigo con fuerza. Los bendigo con prosperidad económica, con prosperidad, Señor, física, espiritual, en todas las áreas de su vida. Los bendigo, Señor, y te doy muchas gracias. Sé que la bendición tuya es la que enriquece y no añade ninguna tristeza. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de Dios sea sobre cada uno de nosotros. Estamos invitando el servicio miércoles, viernes y domingo. No se quede en casa, busque a Dios. Dios va a cambiar la historia de su vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de Dios sea sobre tu corazón.